20 minutos, 21 minutos. Ahí hay una diferencia, nos están separando de las 12 horas y ya volvemos. En nuestro estudio tenemos a nuestra invitada Isidora Villalobos, abogada con quien conversamos el día de hoy en materia de herencia y también testamentos. ¿Cómo estás, Isidora? Bienvenida. Hola, Matías, muy bien, contenta de estar acá nuevamente y de poder hablar de un tema que a las personas en general les importa mucho, que son las herencias. Y cómo hacerlas efectivas también muchas veces, cuáles son los documentos a tener presentes para hacer este trámite. Partamos definiendo qué es una herencia y al mismo tiempo qué tipos de herencias existen. Perfecto, mira, las herencias propiamente tal son el patrimonio dejado por el causante, ¿ya? El causante es aquella persona que fallece y que por tanto su patrimonio ya no le pertenece porque ha muerto y por ello tiene que quedar para alguien ese patrimonio, o sea, ese patrimonio tiene que sucederle a alguien. Por eso se habla de derecho sucesorio, porque es el patrimonio del causante el que le sucede a sus herederos. En Chile, bueno, en general existen dos tipos de herencia, está la herencia testada y la herencia intestada. Me atrevo a decir que el 99% de los casos en Chile son herencias intestadas, es decir, las personas fallecen sin haber otorgado testamento. Y es por ello que lo más común es que casi todos hayamos escuchado hablar del término posesión efectiva, porque es a través de las posesiones efectivas que se puede disponer de los bienes del causante, es decir, de la persona que ha fallecido, y así poder hacerse propietario de los bienes de esta persona que ya murió. Ahora, cuando hay un testamento de por medio, este trámite que es la posesión efectiva, ¿se tiene que llevar a cabo igual o simplemente porque ya está un escrito, digamos, de la persona fallecida, no es necesario llevar a cabo el trámite? Lo que pasa es que nos encontramos ante distintas instancias. Cuando hablamos de herencias intestadas, el trámite es un trámite administrativo porque se realiza frente al registro civil, que es un órgano administrativo. Sin embargo, cuando hablamos de herencias testadas, es un trámite judicial. Ahí está la diferencia. Cuando se ha otorgado testamento, el que por regla general se otorga ante notario, luego que se inscribe este testamento en el Registro Nacional de Testamentos, se debe, una vez que ha fallecido la persona, este testamento se debe enviar al juzgado civil, el juzgado de letras, del domicilio donde haya fallecido la persona. Por ejemplo, si yo fallezco en Talca, aun cuando otorgue testamento en cualquier parte de Chile, ese testamento se va a dirigir a la distribución de la Corte de Apelaciones de Talca y va a entrar a alguno de los tribunales de letras de Talca, que en este caso son 4, y en alguno de esos 4 tribunales va a entrar mi testamento y las personas que son herederas en este testamento, ya sea porque son asignatarios forzosos, que es un término que vamos a explicar más adelante, o ya sea porque le dejaron alguno de los bienes o parte de su herencia por medio de este testamento, van a tener que hacer este trámite judicial, y ya no es un trámite administrativo, sino que es un trámite judicial. Perfecto. Ahora, con respecto a las herencias, también hay un grado de jerarquías en este caso en el cual se distribuyen los bienes de la persona fallecida y lo otro, ¿cuáles son los bienes finalmente que se heredan? Mira, los bienes que se heredan son todos, o sea, la herencia, vehículos, propiedades, todo, absolutamente todo. Cuando una persona fallece, la herencia se compone por la totalidad del patrimonio de esa persona. Y con esto también me refiero no solamente a los bienes, sino que también a las deudas, ¿ya? Sin embargo, hay deudas que son transmitibles y otras deudas que no son transmitibles, ¿ya? Una pequeña diferenciación de concepto que a mí me gusta bastante ser precisa con los términos. Transmisible se habla de cuando los bienes pasan de un propietario a otro a través de la herencia. Transferibles son aquellos bienes que se transfieren de un propietario a otro a través de actos entre vivos, compraventa, donación, etc. Entonces, hay algunas deudas que son transmisibles y otras que no. Sin embargo, todos los bienes que componen el patrimonio de una persona son transmisibles, sin distinción del bien. Mueble, inmueble, acciones, lo que sea. ahorros. También. Ahorros. Oye, hablaste el tema de las deudas también. Eso es cada vez, por ejemplo, un crédito, cuando no tienen un seguro de gravamen, son o se traspasan a, en este caso, hijos, cónyuges.
Claro, como tú muy bien dijiste, cuando no hay un seguro de gravamen asociado al crédito, las deudas se transmiten, ¿ya? Sin embargo, existe una posibilidad para que la persona que hereda una herencia, cuando es una herencia negativa, es decir, hay más pasivos que activos, esta persona puede aceptar la herencia, porque uno puede aceptar o repudiar una herencia. Súper importante tener eso en claro. O sea, uno como heredero, ya sea porque alguien te instituyó como heredero a través de un testamento, o ya sea porque tú eres heredero de otra persona por un lazo consanguíneo, uno puede aceptar o repudiar esa herencia. O sea, tú no estás obligado a aceptar una herencia que te dejan. Cuando tú aceptas esta herencia, puedes hacerla con o sin beneficio de inventario. El beneficio de inventario es básicamente esta opción que tienen los herederos de poder decir, mira, yo acepto esta herencia, pero todas las deudas que hayan se van a pagar con el activo que haya. Y que sea con beneficio de inventario significa que si las deudas son mayores que el activo, no va a quedar con deuda el heredero. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una herencia en donde mi pasivo es 10 y mi activo es 5, voy a quedar con 5 de pasivo, y si no la acepto con beneficio de inventario, mi patrimonio va a tener que responder respecto de las deudas que el causante, es decir, la persona que falleció, haya tenido. Entonces, es súper importante que cuando las personas hagan este trámite de la posesión efectiva, porque es un trámite que se puede hacer con o sin abogado, yo recomiendo siempre hacerlo con abogado para que sepan estas cosas, que se informen respecto de qué es lo que significa aceptar una herencia con beneficio de inventario, que es súper importante para que, en definitiva, el heredero no cargue con las deudas del causante. Ahora, la posesión efectiva, ¿existe un periodo de tiempo en el cual la persona debe hacer el trámite? ¿Hay un plazo límite, un año desde que ha fallecido la persona? ¿Se puede hacer en la misma semana? La verdad es que no existe un plazo. O sea, hay personas que nunca hacen la posesión efectiva y al no hacerse, lo que pasa es que se perjudica en el fondo a los herederos. O sea, los herederos son quienes deben hacer la posesión efectiva, y si no la hacen se perjudican ellos mismos, porque van a haber bienes del causante que no se van a transmitir a sus herederos y por ende nunca van a ser propietarios. O sea, que mi papá o que mi mamá sean propietarios de un auto o de una casa, y cuando ellos fallezcan, no por el solo hecho de la muerte de ellos, yo voy a ser automáticamente propietario de esos bienes. De hecho, lo más importante es hacer la posesión efectiva. El fin de la posesión efectiva es para poder hacerme propietario de los bienes que el causante dejó y así poder disponer libremente de ellos. Ahora, con respecto a los herederos, aquí hay otro tema también. ¿Quiénes son finalmente? Los que son familia directa, en este caso padres, cónyuges, hijos. Bueno, en este sentido, nuestro Código Civil es bastante tradicional. Tiene un orden sucesorio que en general la gente lo entiende porque es bastante lógico respecto de las cercanías que existen con los parientes, y por ello que este orden sucesorio es un orden que establece un listado de parientes que se prefieren unos a otros, en el sentido de que si está el de abajo no sucede. Entonces, el primer orden sucesorio que establece nuestro Código Civil es el orden de los hijos y del cónyuge. De ahora en adelante, cuando me refiera al cónyuge, también se tiene que entender al conviviente civil. ¿Ya? O sea, voy a decir cónyuge, pero que se entienda que también... No necesariamente estar casados. No necesariamente estar casados, exacto. Cuando una persona contrae el acuerdo de unión civil, para efectos sucesorios, es idéntico que ser cónyuge. ¿Ya? Entonces, cuando diga cónyuge sobreviviente, también vamos a hablar del viudo o la viuda. Cónyuge sobreviviente es el término que se utiliza estrictamente hablando de manera más precisa. Entonces, el primer orden son hijos y cónyuge, ¿ya? Si no hay hijos, el cónyuge, ¿ya? Y en el segundo orden tenemos a el cónyuge y los ascendientes. ¿Y por qué digo ascendientes? Porque una persona puede tener padres, abuelos, bisabuelos incluso, aunque suene muy loco, pero puede pasar que tengan incluso hasta tatarabuelos. O sea, yo he conocido personas que tienen tatarabuelos vivos. Entonces, el primer orden teníamos los hijos y el cónyuge, y en ese sentido voy a recordar un poquito la materia que hablamos la semana pasada. No, parece que no fue la semana pasada, fue hace más Divorcio tiempo. hablamos la semana pasada. Sí, si no me equivoco. pero hablamos de que el cónyuge siempre, sin importar el régimen matrimonial, que
que se haya establecido cuando se casaron, el cónyuge siempre es heredero y heredero prominente, porque está en el primer orden. Entonces tenemos a los hijos y tenemos al cónyuge. Si no hay cónyuge, solo los hijos. Y ahí digo, solo los hijos, o sea, ni hermanos, ni tíos, ni padres, ni abuelos, solo los hijos. Si hay cónyuge e hijos, ambos, ¿ya? Y si hay solo cónyuge, sería el cónyuge y los ascendientes, que ese es el segundo orden. En cuanto a la proporción, es importante establecerla porque cuando tenemos el primer orden de hijos y cónyuge, el cónyuge siempre hereda el doble que cada hijo. Y para eso yo siempre utilizo la lógica de agregar uno imaginario. Es decir, por ejemplo, tenemos 2 hijos y un cónyuge sobreviviente, un viudo. Y agregamos un cuarto imaginario. Un cuarto para un hijo, un cuarto para otro hijo y 2 cuartos, es decir, el 50% de la herencia para el cónyuge. Hagamos otro ejemplo de nuevo. 3 hijos. Cónyuge, un quinto imaginario. Un quinto para cada hijo, 2 quintos para el cónyuge. Y por eso digo que el cónyuge, sin importar el régimen matrimonial, ya sea sociedad conyugal, participación en los gananciales, separación de bienes, sin importar eso, el cónyuge es heredero y prominente, porque es más heredero incluso que los hijos, ¿ya? Entonces es importante tener eso en claro. En cuanto al segundo orden sucesorio, que estamos hablando de cónyuge y padres, el cónyuge también es prominente respecto de los padres. Si tenemos 2 padres vivos o 2 abuelos vivos si no hay padres, porque se prefieren los más cercanos, si tenemos 2 padres vivos y un cónyuge, el cónyuge se queda con el 50% y el padre 25% y la madre 25%, ¿ya? El tercer orden, si no tenemos ni hijos, ni marido o mujer, ni ascendiente, o sea, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, hermanos, ¿ya? El tercer orden son los hermanos. Y también la ley distingue entre hermanos de simple conjunción y hermanos de doble conjunción. ¿A qué me refiero con simple y doble conjunción? Aquí ya se comienza a enredar un poco. Sí, aquí se empieza a enredar un poquito, pero en serio que se entiende. La ley distingue entre hermanos de simple y de doble conjunción respecto de si tu hermano es de padre y de madre o tu hermano es solo de madre o solo de padre. Entonces, por ejemplo, si yo fallezco, no tengo hijo, no tengo cónyuge, no tengo ascendiente y solo quedan mis hermanos, mi herencia se va a dividir entre mis hermanos teniendo preferencia los hermanos que sean de doble conjunción, o sea, de madre y de padre. Y esa preferencia va a ser que, por ejemplo, si tengo un hermano de madre y padre y un hermano solo de padre, por ejemplo, 2/3 de la herencia van a ser para mi hermano de madre y padre y 1/3 para el hermano de solo padre. Solo padre. Entonces, se prefiere siempre al pariente más cercano. Ahí vamos en eso ya por lazo sanguíneo, sí. Por lazo sí sanguíneo, exacto. Y el lazo sanguíneo, o sea, en el caso de que no sea lazo sanguíneo, del cónyuge. O sea, no hay lazo sanguíneo con tu cónyuge, pero tú lo elegiste como tu compañero de vida, entonces por eso es preferible. Ya si no tenemos ni hijo, ni cónyuge, ni ascendiente, ni hermanos, aquí entran a heredar los parientes consanguíneos colaterales. ¿A qué me refiero con colaterales? Que no sean ni ascendientes, ni descendientes, ni el colateral más próximo que es tu hermano. Entonces, ¿quiénes entran a heredar? Tus tíos, tus primos. Y ahí también, obviamente, se van a preferir tus tíos más cercanos y tus primos más cercanos. Y el último orden sucesorio, es decir, si no tenemos hijo, cónyuge, ascendiente, hermano o colaterales, o sea, si no tenemos prácticamente nada de familia. Ni primo ni tío. Ni primo ni tío, el fisco. Las herencias en Chile nunca son herencias vacantes, es decir, nunca son herencias en donde no haya nadie que herede. El Código Civil estableció que si nadie de los parientes puede o quiere, porque recordemos que las herencias se aceptan, porque puede que, por ejemplo, tengas parientes, pero ninguno acepte la herencia, el fisco, o sea, el Estado, hereda, ¿ya? Entonces, ese es el orden. Es un orden que yo conversando con la gente me he dado mucho cuenta que lo conocen, pero hay ciertos detalles que obviamente no lo conocen porque obviamente no estudian Derecho, no son abogados, entonces es lógico que no lo entiendan, pero en general este orden la gente lo entiende porque es un orden que lo han visto muchas veces. Ah, bueno, cuando falleció mi tía le tocó la herencia a este y este. Entonces lo entienden y además es un orden muy lógico porque
El Código Civil es un código que estableció un ordenamiento jurídico que presume afectos. ¿Y por qué digo que presume afectos? Porque el código establece que el que muere quiere dejarle a los más cercanos. Presume que tu cónyuge, que tu hijo, que tu papá son las personas que tú más quieres y que por eso le dejas tus bienes, ¿ya? Y en ese sentido también, según lo que vamos a hablar más adelante, el código es súper restringido porque en Chile poder testar, o sea, poder disponer de tus bienes en vida para que ellos sean para otras personas después de tu muerte es súper restringido, o sea, es súper conservador. En otros países uno puede poner y dejar afuera de tu herencia a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermano, a tu primo, puedes dejar afuera todo. Acá en Chile hay asignaciones forzosas, es decir, hay herederos a quienes no puedes tocar. Y eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Isidora, este trámite de la posesión efectiva, cuéntanos dónde se lleva a cabo, cuánto tarda en figurar, ¿no? Porque una cosa ya, colocamos la firma para recibir los bienes. ¿En cuánto tiempo esto se ve reflejado finalmente en el sistema no sé, por ejemplo, en cuentas bancarias, pensando en cuentas bancarias, en los bienes raíces también, terrenos, propiedades? Claro. Mira, las posesiones efectivas, como dije anteriormente, son trámites administrativos de estas posesiones. Entonces, se llevan a cabo a través del órgano administrativo correspondiente, que en este caso es el registro civil. Para poder hacer una posesión efectiva, se tiene que acercar al registro civil o hacerlo por internet, que es una innovación ahora último, que también se puede hacer por internet, o sea, tú puedes hacer la posesión efectiva desde la comodidad de tu casa. Con clave única, me imagino, ¿no? Exactamente, ahí diste en el clavo. Para poder hacer una posesión efectiva tú necesitas una clave única, si la quieres hacer online me refiero. Si la tienes que hacer en persona puedes ir con el certificado de defunción, el certificado que acredite que tú eres heredero de esa persona, por ejemplo, el certificado de nacimiento de tu padre, y además tener claro cuáles son los bienes que este causante dejó a la hora de su fallecimiento, ya sea dinero en cuentas bancarias, bienes muebles como los autos, bienes muebles valiosos como alguna joya, o ya bienes inmuebles y que ello va a tener un poquito más de retraso en el tema de la posesión efectiva, porque una vez que dictan el decreto de posesión efectiva en el registro civil, se tiene que inscribir en el conservador de bienes en donde está ubicada esa propiedad, para que una vez que esta posesión se inscriba en el conservador de bienes raíces, él o los herederos de este bien inmueble, solo inmueble, porque el conservador de bienes raíces, como su nombre lo indica, es solo de bienes raíces, no de bienes muebles, él o los herederos se van a hacer dueños. Recién ahí, cuando se inscribe, van a ser dueños. Antes sigue siendo dueño la persona que falleció. Entonces, este trámite es bastante largo, no es un trámite que esté listo de una semana para otra. Las posesiones efectivas, el trámite administrativo en el registro civil se demora por lo menos unos 2 o 3 meses. Luego de eso se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces y ahí también va a depender del conservador. Hay algunos conservadores que son súper lentos, que se demoran 2 meses, otros conservadores que son mucho más rápidos, se demoran 2 semanas. Entonces es súper variable, pero es importante que la gente que en general hereda de a más de una persona, que es lo que pasa, porque cuando una persona fallece generalmente es más de un heredero, tengan claro estas personas que cuando heredan algo y luego lo inscriben en el conservador de bienes raíces, lo que se genera es una comunidad hereditaria. Es decir, cuando yo inscribo la posesión, yo tomo la posesión efectiva y la llevo al conservador de bienes raíces junto con el certificado que establece que yo no tengo que pagar impuestos por esta posesión efectiva, que es un certificado que también se tramita online, a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, yo voy y le digo, señorita, yo quiero inscribir esta posesión efectiva. Ya, perfecto, va a estar lista para 2 meses más. Y en 2 meses más a ti te entregan otro papel que dice, en Talca, por ejemplo, a 5 de junio del 2023, se inscribió la posesión efectiva de tal persona, por ende, la casa, terreno, parcela, etcétera, es ahora de propiedad, en términos muy simples, no con esas palabras, pero es ahora de propiedad de tales. Su marido, su mujer, sus hijos, etc.
¿Por qué es importante que tengan claro esto? Porque cuando se forma una comunidad hereditaria, lo que significa es que un bien indivisible, como lo es una casa, es de propiedad de varias personas. Y estas personas pueden disponer de este bien, pero en conjunto. O sea, yo me hice propietaria de este bien, pero tengo a 3 personas más que también son propietarias. Entonces yo no puedo ir y vender la casa en su totalidad porque hay otras 3 personas que también son propietarias. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Cuando ya hice la posesión efectiva, la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿qué vamos a necesitar? Que se haga una escritura de partición de la comunidad hereditaria o de liquidación de la comunidad hereditaria y además la adjudicación. ¿A qué me refiero con adjudicación? Tenemos 5 bienes, este bien es para ti, este bien es para ti, este bien es para ti. A eso me refiero con adjudicación. Una vez que se otorga esta escritura y se inscriba en el conservador de bienes raíces respectivo, vamos a tener recién la posibilidad de disponer libremente e individualmente de un bien. Perfecto. Entonces, son varios pasos y a pesar de que la gente diga, bueno, sí, pero la posesión efectiva yo la puedo hacer sin abogado, lo puedo hacer a través de internet, yo ya me informé de cómo lo tengo que hacer, yo les aconsejo que busquen un abogado, porque no van a saber cómo hacer los trámites más adelante, no van a saber qué documentos llevar y tampoco van a saber cómo hacerlo para que en definitiva la gente se haga dueña exclusiva e individual de estos bienes que componen la herencia. Isidora, ahora volviendo a las herencias testadas, ¿hasta qué porcentaje puede disponer por medio de un testamento una persona? Ya, esta es una pregunta súper interesante y que también me la han hecho mucho respecto a qué porcentaje puedo yo disponer en vida de mis bienes para que estos sean entregados a distintas personas una vez que yo fallezca. Y por eso anteriormente yo dije que nuestro Código Civil es súper conservador, porque nosotros podemos disponer 100% libremente de nuestro propio patrimonio solamente de un cuarto, un 25%, que en derecho nosotros llamamos el cuarto de libre disposición. El 25% de la totalidad de mi herencia yo se la puedo dejar a Pedrito, Juanito, a una fundación, a quien quiera. Sin embargo, el otro 75% está ya reglado por la ley. ¿Y cómo está arreglado por la ley? El 50% para las asignaciones forzosas, es decir, para aquellos herederos que sí o sí tienen que ser parte de tu herencia, que son cónyuge, sobreviviente, conviviente civil, hijos, solo hijos, y ascendientes, ¿ya? A esos 3 no se les puede tocar. Y si tú en tu testamento otorgas y estableces disposiciones que dañen a ese 50%, no van a ser válidas. O sea, por mucho que tú hagas un testamento en donde dices el 100% de mi herencia yo se la quiero dejar a la Fundación La Rosa, pero tengo hijo, tengo cónyuge. Predomina finalmente lo que establece el Código Civil por sobre la voluntad de la persona. Exactamente, lo dijiste perfecto. Predomina el orden sucesorio, predomina las asignaciones forzosas por sobre la voluntad de la persona, porque ahí la voluntad de la persona estaría en contra de una norma que no se puede transgredir, ¿ya? Y ustedes me dirán, bueno, el 50% asignaciones forzosas, que son estos herederos a quienes no puedes desproteger, 25% de libre disposición. ¿Qué pasa con ese otro 25%? Y es que este 25% es el que nosotros le llamamos la cuarta de mejoras. La cuarta de mejoras es un 25% que el legislador establece que se puede establecer en beneficio solamente de los asignatarios forzosos, cónyuge, ascendientes, hijos. O sea, ¿y por qué se llama mejora? Porque en el fondo tú estás mejorando el derecho de alguno de esos parientes que ya está dentro de la mitad legitimaria, pero que tú quieres darle un poco más de tu herencia a esa persona. Entonces, solamente tú puedes disponer del 25% de libre disposición. El resto ya está todo dicho. Perfecto. Isidora Villalobos, abogada de Juris Maule. ¿Cómo pueden contactar ahí a los especialistas de este bufete de abogados? A nosotros nos pueden contactar, si quieren hacerlo desde su casa, a través de la página www.jurismaule.cl y ya si quieren ir de manera presencial, nosotros estamos ubicados en la calle 2 Sur con 2 Oriente, en un edificio que se llama Edificio Espacio Talca. El número de ese edificio es el 870 y nosotros estamos ubicados en el piso 10, en la oficina 1019.
Así que quedan muy invitados a nuestra oficina o a nuestra página web para que allí también pueden hacer la página web, que eso es súper importante recordar, pueden hacer sus consultas a través de la página web, dejar su número telefónico y nosotros los vamos a contactar de vuelta para agendar una cita. También lo otro que quería comentarles es que las citas, ya sean por Zoom, o sea, de manera telemática o presenciales, la primera cita que agenden con nosotros es 100% gratuita. Luego de esa cita nosotros les hacemos un presupuesto y les decimos cuánto vamos a cobrar por la asesoría jurídica. Pero la primera cita, para que ustedes despejen todas sus dudas, son 100% gratuitas. Así que súper invitados para que nos conozcan y podamos resolver juntos sus problemas jurídicos. Ahora hay distintas áreas también, laboral, me imagino, que pueden atender los abogados de jurisdicción. Sí, nosotros tenemos, somos varios abogados y nos hemos ido especializando cada uno de ellos en distintas áreas. Yo me dedico principalmente al derecho de familia, ahora me estoy metiendo un poquito más al derecho laboral, pero en general nuestro estudio asesora de todas las materias, todas las áreas. Tenemos civil, penal, laboral, familia, administrativo, lo que sea. O sea, nosotros vamos a tratar de siempre buscar la mejor solución para su problema. Muchas gracias, Isidora. Nos vemos, no sabemos si la próxima semana o cuando Pablo ahí también lo requiera, si viene él la próxima semana. Siendo ya las 12 con 5 minutos, estamos llegando al término de este Más Positivo de día jueves. Nosotros nos reencontramos a las 14 horas con las noticias de media tarde. Que tengan un excelente jueves. Chao, chao.